¿Qué tal, alumnas y alumnos? Nuevamente nos vemos ahora en la clase número 3 de nuestra materia de planeación de instituciones educativas. Para esta última clase vamos a abordar aspectos que tienen que ver con el proceso de la evaluación de su proyecto. Para esto, bueno, lo que vamos a analizar es algo que se le conoce como la matriz de resultados esperados, en la que ustedes podrán establecer una serie de indicadores que tendrán que desarrollar a lo largo de su trabajo. Veamos. Bueno, para iniciar he decidido poner aquí un pequeño ejemplo que les pueda servir a ustedes como una referencia. Lo primero que tenemos que hacer es considerar lo que es el objetivo general del proyecto que ustedes estén desarrollando o ustedes están realizando. En este caso, por ejemplo, el objetivo general es incrementar el índice de aprobación del estudiantado de la asignatura en matemáticas. Una vez que ya hemos recuperado nuestro objetivo general, ahora vamos a recuperar también lo que es el objetivo específico, que para este ejemplo he decidido poner como objetivo específico impartir asesorías de matemáticas al estudiantado para mejorar los resultados de la asignatura. Y en ese sentido, bueno, tendríamos que recordar que es muy importante recordar estos objetivos, porque de ahí va a partir que nosotros vayamos a desarrollar nuestro proceso de supervisión y de evaluación, y de esta manera determinar la eficiencia y la eficacia de lo que es nuestro proyecto. Bien, ahora, según la literatura que nosotros estamos abordando, nos señala que existen diferentes tipos de indicadores. Unos van más enfocados a la eficiencia y otros van más enfocados a la eficacia. Por lo tanto, bueno, he decidido aquí ponerles un pequeño ejemplo que ojalá les pueda servir para ilustrar lo que tendrán que hacer en la última parte de su trabajo. Por ejemplo, si vamos a lo que es la supervisión, generalmente se utilizan indicadores que tienen que ver con la eficiencia. Y entre estos, bueno, existen los indicadores de entrada, los indicadores de proceso, los indicadores de salida. Cada uno de ellos se caracteriza fundamentalmente porque nos indica alguna parte del proceso. Veamos. Un indicador de entrada tiene que ver fundamentalmente con los insumos que nosotros vamos a requerir para desarrollar nuestro trabajo. En este caso, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, indicadores educativos del semestre anterior o una guía de trabajo que nosotros vamos a utilizar previamente para el proceso de la supervisión. Y también, bueno, otro indicador tiene que ver con las actividades que nosotros vamos a desarrollar en el proyecto. En este caso, un ejemplo que puse, bueno, tiene que ver con la asesoría del profesorado y tiene que ver con el trabajo colegial que van a desarrollar con el estudiantado para poder lograr pues incrementar el índice de aprobación. Y como un indicador de salida, pues está los estudiantes que finalmente serán asesorados y el número de reuniones que también van a desarrollar lo que tiene que ver los docentes con el estudiantado. Esos, digamos, son los indicadores que tienen que ver con la eficiencia. Ahora, los indicadores que tienen que ver con la eficacia y que propiamente tienen que ver con el logro o el alcance de los objetivos y las metas, pues son los indicadores que se refieren al proceso de la evaluación. Para este caso vamos a considerar dos, uno que tiene que ver con los resultados y el otro que tiene que ver con el impacto. Recuperando nuestro ejemplo, bueno, como resultado tendríamos el incremento de las calificaciones del estudiantado de la asignatura de matemáticas y como un indicador de mayor impacto, bueno, al generarse esto, indudablemente el índice de aprobación de esta asignatura seguramente se elevará. Entonces ya tenemos determinado más o menos cuáles son los indicadores que vamos a considerar durante el proceso de la supervisión o durante el proceso de la evaluación. Ahora vamos propiamente a ver cómo se desarrolla la matriz de resultados esperados. Primero, recordar que en el proceso de la planeación debemos de considerar algunas de las siguientes dimensiones, que son la pedagógica, la institucional, la administrativa y la social. Probablemente en su proyecto hayan considerado todas o alguna de estas.
Por ejemplo, y en cada una de estas dimensiones que se dan en los centros educativos, se generan procesos diversos. Por ejemplo, el proceso de la enseñanza, el proceso de la capacitación, el proceso del aprendizaje, el proceso de la tutoría, el proceso de la orientación, el proceso de la administración, el proceso de la gestión. Son varios los procesos que muchas veces se llegan a desarrollar. Y de cada uno de estos procesos pues, vamos a determinar cuáles serán los resultados esperados con base en el trabajo que hemos venido ya desarrollando previamente. ¿Sí? Entonces, supongamos, recuperando nuestro ejemplo, parte importante tiene que ver con el aprendizaje del estudiantado. Y en ese sentido, comentábamos que uno de los objetivos o resultados sería mejorar las calificaciones del estudiantado en la asignatura de matemáticas respecto al siglo anterior. El paso número 2 será elaborar nuestro cuadro de indicadores, recuperando indudablemente los que ya previamente hayamos elaborado, ¿sí? Considerando el proceso que previamente también hayamos determinado. Entonces, el ejemplo que les quiero mostrar es el siguiente. Dice en el apartado número 1, dice resultados esperados, que propiamente tienen que ir muy relacionados con los objetivos y las metas, es mejorar las calificaciones del estudiantado de la asignatura de matemática respecto al ciclo anterior. ¿Cuál va a ser nuestro indicador o el indicador que vamos a considerar? Pues es el incremento de las calificaciones respecto a la asignatura de matemáticas. ¿De qué manera lo vamos a hacer o con qué instrumentos? Fundamentalmente es a través de los famosos exámenes, que en algunas ocasiones también se les llama, se les considera como cuestionarios. ¿Quiénes serán nuestras fuentes de obtención? Pues en este caso será el alumnado, es decir, las y los alumnos de esta asignatura o de un grupo o generación en específico. Y finalmente, ¿cuál será el nivel de agregación? Pues será de manera semestral, y quienes van a ser los responsables de llevar a cabo este proceso de evaluación con todos estos elementos, pues será el cuerpo colegiado del área de matemáticas. Entonces, como se observa, este trabajo que tiene que ver con el proceso de evaluación es muy importante para finalmente determinar si las metas, los objetivos, ¿sí?, o los resultados esperados se han alcanzado de manera eficiente y de manera eficaz. Espero que con esta breve explicación les haya quedado más claro de qué se trata la parte final de su proyecto. De todas maneras, les recuerdo que nos podemos ver en la sesión presencial, en donde podemos rescatar o podemos despejar más bien algunas de las dudas que ustedes pudieran tener. Nos vemos pronto y les envío un saludo. Muchas gracias por su atención.